Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y San Luis María Griñón de Montfort continúa. Tal vez creo que son los más largos de todos los pseudo-devotos que ha mencionado, con estos devotos presuntuosos. Y nos dice: confieso que para ser verdadero devoto de Nuestra Señora no es absolutamente necesario ser tan santo que se evite todo pecado, aunque esto sería de desear, dice el santo. Pero sí es necesario, a lo menos, nótese bien lo que voy a decir, lo siguiente. Primero, mantenerse en una resolución sincera de evitar al menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, hacerse violencia para evitar el pecado, todo pecado, incluso hasta el venial. Pero ni siquiera una mentirita piadosa, don San Luis María Griñón. Hay que hacerse violencia para evitar todo pecado. Inscribirse en cofradías, rezar los 5 o los 15, bueno, ahora 20 misterios del Rosario, u otras oraciones, y también ayunar los sábados. Pero fíjense que primero, antes de las devociones, pone el santo una realidad: el cambio de vida. Si no cambiamos nuestra vida, si no tenemos una resolución de por lo menos ser mejores hijos, ¿cómo vamos a decir que somos devotos de nuestra madre? Saludo muy cordial para todos los que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la televisión, en nuestro canal 27 UHF, tanto en la ciudad de Cusco como en la Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa. También aquellos que nos siguen a través de la amplitud modulada, los 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa, 1180 en la ciudad de Lima. Algunos nos están siguiendo a través del internet. Nuestras páginas web: www.nstv.com, www.nsradio.com, y nuestros canales de YouTube, NSTV Radio y NSTV Perú. También un saludo para aquellos que nos siguen a través del portal de Gloria TV o nos contactan a través del Facebook. Si quieres tener la referencia en nuestros dos Facebook, el primero es NSE Radio, el otro es NSTV, y nuestro hashtag para este programa, NSE junto a ti. Agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta, que hoy hace posible que estemos juntos, y en este espacio de trabajo les estaremos acompañando la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunero. Hermana, una alegría volver a tenerla en estos viernes escandalosos, viernes de piedras de escándalo. Sí, igualmente para mí, volver a estar en este programa. Sí, analizando la vida de estos santos que vamos viendo viernes tras viernes, vamos comprendiendo que la vida de la Iglesia siempre ha tenido, y la vida de los santos siempre ha tenido estos avatares, porque la Iglesia no está formada de santos. No. La Iglesia está formada por hombres, y los hombres a veces nos equivocamos. Ciertamente, la Iglesia, no solo le corrijo, sino que aumento. La Iglesia está formada de pecadores, que luego llegan a ser santos precisamente por la gracia de Dios y por vivir una vida coherente dentro de la Iglesia. Exacto. Y fijémonos que este punto que dice la hermana, y me alegro de la corrección, la Iglesia está formada de pecadores, porque sin duda ha habido solo dos, bueno, algunos teólogos dicen que han sido tres, que han estado preservados del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, imposible que pecara. Nuestra Madre bendita, la Virgen María, inmaculada y, digamos, liberada de toda inclinación al pecado. Y algunos teólogos dicen también San José, el bendito, el casto San José, que bueno, el corazón de algunos late pensando de que es un sí, ¿no? Pero
Tenemos que esperar a ver qué dice la Iglesia, todavía no se ha dicho nada al respecto, ni sí ni no, así que podemos decirlo con tranquilidad. Pero después de ahí, tutti quanti sono pecadores. Todos, toditos somos, a ver, que por eso dijo el Señor, o sea, fue tan sencillo como esto. Bueno, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y empezaron a irse los viejos, nos fuimos primero, agachamos la cabeza y digo, mejor que no hablemos de estas cosas. Sí, mientras más edad. Y es que fíjense que el primer papa negó a Cristo, o sea, que mayor pecado. Y sin embargo, tres pecados de negación. Vamos, y el último con juramento. Luego, perjuro y papa. Y papa. Y San Pedro, el que lleva las llaves del reino. Luego, no está en que precisamente seamos pecadores, sino que a razón de ser pecadores el Señor da esa gracia especial si le seguimos con amor para ser santos. Yo espero que todos queramos seguir esa gracia, secundarla. Escuchaba una conferencia de nuestro padre Molina que hablaba al respecto y verdaderamente hay mucho para pensar con esto. Les invito a que hagamos una pausa y enseguida nos metemos de lleno con el punto de hoy, con la piedra de escándalo de hoy. Imagínense, ¿cómo se sentirían ustedes si tienen en su contra a todo el clero, prácticamente todo el clero de su ciudad? ¿Qué harían? Seguramente muchos estaríamos llorando y diciendo, no puede ser, que tan malo soy. Pues esta es la vida de una santa. Si quieren enterarse quién es, no se vayan porque estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 7 de septiembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Regina, virgen y mártir. Regina quiere decir en latín reina, es hija de un ciudadano pagano de Alice, en la Borgoña. La santa, cuya madre falleció al dar a luz, fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe. Era el tiempo del imperio. Cuando tenía 15 años conoció a Cristo y le entregó su corazón. Se bautizó y decidió darle para siempre su virginidad. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olybrius, quien, al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella, pero ella se negó a aceptarlo y no quiso atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla para que se casara con un hombre tan rico. Ante su obstinación, fue puesta en la cárcel por su propio padre y con una amenaza. Al regreso del prefecto, que necesariamente ha de ausentarse, ella debe haber cambiado de religión o conocerá el furor romano. Como pasaba el tiempo sin que Regina cediese, Olybrius desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a otros tormentos. También hay prodigios del cielo, se producen terremotos, se oyen voces celestiales. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz, al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olybrius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. La devoción a la santa aumentó a partir del siglo VII. Santa Regina, nuestra santa para el día de hoy. Muy bien, ya estamos de vuelta y es el titular que pone José Miguel Cejas es impresionante. O sea, yo me pongo a pensar, el titular dice así, con casi todo el clero madrileño en contra, una mujer de Madrid, evidentemente. Y esto sucede en el siglo XIX, hace 2 siglos atrás, tampoco es de la época de Matusalén. La fundadora de las esclavas del Santísimo Sacramento, Santa Micaela,
que luego será Santa Micaela del Santísimo Sacramento, tuvo que enfrentarse con la hostilidad del clero madrileño casi en su conjunto. Esto, hermana, a uno le deja... O sea, estamos hablando de una santa. Una santa que ya hemos adelantado en algún programa, incluso tuvo hasta problemas en su proceso de beatificación y de canonización, porque muchos decían, ¿cómo puede ser santa esta mujer? O sea, si tenía un genio, pero horrible, que se comía a medio mundo. Bueno, hay que conocer un poquito la historia. Ella era vizcondesa, pertenecía a la corte de Madrid, en la época de la reina Isabel II. Triste época de la corona madrileña. Sí, de la corona española, porque fue la época en que luego incluso hubo revoluciones y la reina tuvo que salir de España. Y era su confesor San Antonio María Claret, y ahí hubo una conjunción de varios santos en esa misma época. Pero volviendo a Santa Micaela, ella era vizcondesa, era una mujer de alcurnia, tenía un palacio en Guadalajara, todavía existe ese palacio, un palacete, y ella vivía con su madre y con su hermano, que fue embajador de España en París. Y bueno, ella era una mujer con una personalidad impresionante, culta, sabía desenvolverse en ese medio de la corte, y lo que más llama la atención, ella llevaba una dirección espiritual y una vida de devociones, siendo, ni siquiera todavía había entrado a ser fundadora de esto. Y ella, al ir conociendo a través de su hermano la situación política de España, de Francia, pues tuvo bastante tiempo en Francia, al conocer todo ese mundo, porque incluso en las cortes era muy preciado que estas damas tuvieran actividades de caridad. De caridad. Entonces, la que no tenía una cofradía fundada, o la que no tenía un hospital, o la que no tenía una casa de ayudas, pues no era bien vista de alguna manera. Y Santa Micaela, no solamente por esa misma costumbre que tenían en la corte, sino por sus devociones, ella procuraba, incluso quiso llegar a entrar en las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entonces ella, viendo la situación que había, descubre pues un estrato de la sociedad que es muy triste, que es la prostitución, ¿no? No era tan abierta como puede verse hoy en día o hace el siglo pasado, sino que era más velada digamos, comercio, ¿no?, entre las mujeres. Y donde ella se dio cuenta fue en los hospitales, porque había una sección que eran de enfermedades que ellas llamaban vergonzosas, ¿no? Pues las enfermedades venéreas producidas por esta promiscuidad, y generalmente la gran mayoría eran jovencitas que caían en el hospital enfermas porque venían de alguna casa de prostitución, de alguna señora que las comerciaba, ¿no?, de alguna forma. La santa dice, esto no puede ser, no puede seguir, hay que ayudarlas. Entonces empezó a ayudar en el hospital, pero veían que luego que salían del hospital volvían a la misma vida. Pues, y a través de su director espiritual, que fue el padre Carafa, célebre madrileño, pues ella fue como madurando esa inspiración que le dio el Señor de hacer algo por estas mujeres. Entonces, claro, en esa época, que una mujer se dedicara a una actividad tan difícil, por decirlo de alguna forma, pues ella empezó bien, porque el grupo de señoras, amigas y tal le ayudaron, pero porque ella quería montar un colegio para reformar a esas chicas, pero en realidad la reforma era desde el fondo, ¿no? O sea, tenía que ser una especie como de colegio muy cerrado para que no se escaparan, etcétera. Es una vida interesantísima, pero que ella consiguió, quizá a través de ese mismo genio que todos reclamaban en ella, el conseguir que esa actividad se diera, ¿ya? Y en ese momento en que nosotros estamos hablando, en el siglo XIX, cuando ella tiene a todo el clero en contra, es porque las amigas desistieron, porque claro, era una cantidad de dinero que se tenía que dar, porque sostener un colegio de esas chicas no podían pagar. Claro, no había aporte ninguno, el Estado no iba a dar aporte ninguno, no tampoco ayudaba.
Entonces eran o donaciones o estas señoras de alcurnia que le daban, ¿no? Y algunas empezaron a sospechar que esto no podía ser, pues maledicencias, como suele empezar todas las persecuciones. Y empezaban casi todas por los directores espirituales de las señoras estas, porque les parecía que eso no era correcto para una dama, etcétera, etcétera. Entonces se iba haciendo un bulo que iba creciendo cada vez más, y claro, ella se encuentra con que se le van las ayudas, ella sola tiene que enfrentar su colegio, su hermano le ayuda, pero distante, para que no lo asociaran a esas actividades, y así va la pobre santa. Es cuando el clero, en este episodio que ahora empezamos, le producía, pues, y ella que era sumamente sensible, a pesar del genio, esto le producía un desasosiego interior increíble, y ese era el sufrimiento expiatorio que ella ofrecía por esas jóvenes. Y logró verdaderamente hacer una obra magnífica, magnífica. Y fíjense que esto le produce un intenso desasosiego, como decía la hermana. Como el clero en general, escribe ella misma, desaprobaba mi obra, y estos eran los de más fama por su piedad y posición, no solo me hacía daño con la gente de fuera, sino yo no sabía qué pensar y me hería el corazón de un modo cruel, a lo sumo. Y en verdad me hacía pasar las horas al pie del altar, deshecha en llanto. Señor, si no te sirvo a ti, ¿a quién sirvo en una vida tan amarga y llena de continuos sacrificios? ¿A mí? A mí, sí. Sí, a mí, sí, a mí me sirves, sentía yo en el fondo de mi alma como un bálsamo que iba curando mi dolor. Claro, cuando los santos se lanzan, sobre todo a una obra como esta, una fundación, todo el mundo los ve como locos. De hecho, la conocían como la loca de Micaela. Ese fue el sobrenombre que recibió la pobre Santa Micaela. Pero está esa certeza interna de decir, yo sé que debo hacer esto, porque es una certeza que no depende de la persona, sino que, como aquí dice la santa, Dios le contestaba, a mí, sí, a mí es a quien sirves. Y no a los hombres, y no a ti misma, sino a mí, en estas mujeres que son el desecho de la sociedad. Ciertamente, porque incluso las pobres chicas las volvían a engañar. Hay que tener en cuenta que en aquella época las mujeres no tenían educación, o sea, eran educadas, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Santa Micaela, que pertenecía a una familia de cierta clase y de la corte, pues se les enseñaba manualidades, bordados, música, sabían leer, sabían escribir, pero poco más. Y las devociones de la misa, porque eso no podía faltar. Pero ¿qué sucede? El resto de mujeres, según fuera su condición, y mientras más bajos, peores, pues ni siquiera leer ni escribir sabían. Y entonces, ¿qué hacían? Pues algunas personas con bastante malicia, pues las engañaban, las acogían como si fueran sirvientas y comerciaban con ellas, ¿ya? Entonces, y obtenían ellas la ganancia, porque las chicas ni veían nada. Ahí ven ustedes que nada nuevo bajo el sol, la trata de blancas, que hoy es lamentablemente uno de los azotes de nuestra sociedad, siempre ha existido. El engaño, el decir, ven a trabajar conmigo que vas a estar muy bien, siempre ocurrió, y sobre todo con estas mujeres que actuaban a modo de matronas. Exacto. Que las tenían cautivadas, amenazadas, y que como se escapasen de allí, se preparaban para pasarla muy mal. Muy mal, sí, porque aparte las difamaban y ya pues o terminabas en el hospital sin curarte, porque no se hacían cargo de ellas, sino como el hospital era algo estatal,
Entonces dependían de que alguien les ayudara en el mismo hospital. Y cuando no se curaban, ahí morían o quedaban pues invalidadas, ¿no? Para otros trabajos, incluso para ese mismo trabajo. Y entonces las abandonaban. Eso era lo que sucedía en aquella época, ¿no? Ante esta triste realidad, Micaela se decide a hacer algo y evidentemente, voy a decirlo con un corazón masculino, a los hombres no nos gusta mucho que las mujeres nos vayan marcando el camino. Las cosas... Y claro, si recibimos encima algún chisme de alguna otra mujer que estuvo metida en el asunto y que quiere desformar un poco la situación para justificarse a sí misma, qué más lindo. Ahí ya empezamos a dar duro a la situación. La mayor parte del clero de Madrid le era hostil, cuenta un testigo presencial. Los que menos la ofendían, la creían una ilusa. Esta es una tonta, está loca. ¿Qué vamos a hacer? Pobrecita. Otros la calificaban de beata hipócrita. Tremendo. Esto también se da mucho. No, en realidad es un hipócrita que quiere mostrarse, sí, y quiere quedar bien delante de los demás. Normalmente suele decirse que el ladrón piensa que todos son de su condición, ¿no? Exactamente. Esa es la triste realidad. Sí. Era tremendo. Incluso ella se sacrificó en muchas ocasiones. Ella vendió toda su vajilla, que tenía pues su escudo y sus iniciales, vajilla de plata, porque ciertamente era vizcondesa, lo que en aquella época los grandes de España, que todavía existen, toda esa sucesión de duques, condes, vizcondes, etcétera, pues ella tenía su herencia y la fue gastando, fue vendiendo todo lo que era su ajuar, precisamente para sostener el colegio y ayudar a estas pobres muchachas, ¿no? Y salvó a muchas, incluso algunas de ellas llegaron a ser religiosas de la misma fundación de Santa Micaela, las adoratrices. Y ciertamente da pena, ¿no? Pero justamente los sacerdotes más piadosos eran los que iban en contra de ella con la falsa creencia de que la ayudaban en su vida espiritual, porque como ella era de una personalidad arrebatadora, pues incluso se iba a los prostíbulos a sacar de allí a las chicas. A sacar de allí a las chicas, eso quiere decir, ella se enfrentaba a las matronas y a los caficios, o sea... Y tuvo muchas amenazas de muerte. No, de hecho, una vez fueron a matarla, sí, y ella lo descubre y el asesino no la mata, pero estaba solo con ella para matarla. Para matarla. Incluso ella le dice, bueno, si quiere matarme, vamos a la capilla y me mata delante del Santísimo. Y no se atrevió a matarla. O sea que era una mujer con carácter, con una firmeza y una fe impresionantes, que eso, claro, dejaba a los demás desconcertados, y la mayoría, como ella incluso ayudaba a su hermano y por obedecer a su hermano en algunas ocasiones tuvo que atender a su cuñada, que era más débil y enfermiza, y claro, tenía que asistir con ella a teatros, a cócteles, a esas tertulias que habían antiguamente. Pues claro, el que ve eso desde fuera diría, pero bueno, esta mujer que dice que va a ayudar y cómo anda con esto. Además que era amiga de la reina y la reina la tenía de confidente en sus asuntos. O sea, era una época que hay que ponerse en la situación, y algunos de buena fe la insultaban, y como bien leyó usted antes, los que no la ofendían la creían tonta. ¿Ya? Pero imagínese a todo el clero, porque antes todas estas obras que son de caridad, pues estaba metido el obispo, el párroco, pues todo eso pues traía como demasiada ruido, sospecha. Entonces la trataban de hipócrita, de beata, de que llevaba doble vida, de que no era real lo que ella... Y vamos, incluso si ella pedía algún favor a estos eclesiásticos por sus alumnas, pues la maltrataban tremendamente. Y lo vamos a ver ahora, fíjense, la hostilidad contra la santa se manifestó de muchos modos y llegó hasta la agresión física. En una ocasión un sacerdote le dio una bofetada, y durante años este mismo clérigo, cuyo nombre no consignan las primeras biografías, la insultó en público, comparándola con otras religiosas.
Pues este hecho, el de la bofetada, sucedió a primeros de agosto de 1849, como relata un testigo presencial. El biógrafo Berríos Moreno, siguiendo la costumbre usual, no citó en las primeras biografías el nombre del ofensor, aunque en otras biografías ya aparece. Santa Micaela le insistía para que confesara a una enferma, a lo que este sacerdote se negó, diciéndole, como consigna, un relato redactado antes de su beatificación. Todo esto sucede porque no hay quien la domine, le dijo el sacerdote. Domíneme usted si quiere, le contestó la venerable, y entonces el sacerdote le dio una bofetada, recibida la cual dijo la venerable, en ese momento oí la Santa Micaela, de manera muy suave, ¿está usted contento? Sí, señora, contestó el sacerdote. Pues yo satisfecha, confiéseme usted ahora a la chica. Que es un carácter una tremenda realidad, sí, que muestra el carácter de la santa y esa incomprensión que se da muchas veces. Un sacerdote, un hombre bueno, un hombre que buscaba incluso corregirla. El problema que tiene usted es que nadie la corrige. Claro. Corríjame usted. Toma. Y fíjense que luego, cuando ya él se da cuenta del trasfondo de esa obra, no hallaba cómo hacer para volver a quitar, o sea, para volver a darle a ella la fama que él mismo le había quitado ofendiéndola. Y es impresionante cómo él incluso le pidió a ella permiso para que públicamente él retractara su culpa y ella se lo prohibió, porque no quiso denigrarlo a él por siendo la dignidad sacerdotal y de eclesiástico que él tenía, pues ella no quería que se ofendiera ni se rebajara así, pero él cuando descubrió lo que hubo, dijo, no, es que esto aquí está la verdad, porque realmente la santa consiguió convertir a muchas de sus alumnas y reformarlas. Les enseñaba a leer, les enseñaba un oficio, como dije, creo que en alguna oportunidad, antiguamente todo lo que eran bordados, el planchado, pues era un arte, y entonces había que saberlo hacer para poder tener un puesto en una casa decente. Entonces, la santa les enseñó todo eso, ella misma hilaba el lino para hacer los corporales, y los tejía ella, la tela, y luego los bordaba, o sea, y eso todo se lo fue enseñando a sus alumnas. Claro, al principio era un desastre, muchas se les escaparon, hasta que ella fue conociendo la mentalidad de estas jóvenes y fue acercándose a ella como verdadera madre, ¿no? La obra de esta santa fue impresionante y ella consiguió, como ya dije, muchas conversiones y una rectitud de vida de estas chicas, pero le costó tremendos sacrificios. Actuó como una verdadera madre. ¿Es esa la postura que tenemos nosotros frente a la necesidad de nuestros hermanos? Hagamos una pequeña pausa y enseguida seguimos comentando a Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Micaela, y todo el clero madrileño en contra. No se vayan, estamos junto a ti. Oh Gesù, verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. Oh cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di insondabile misericordia, ti imploro per i poveri peccatori.
¿A quién queréis seguir?, preguntó a las colegialas de la institución que regía la santa. ¿A estas religiosas, unas santas que se desviven por vosotras, o a la vizcondesa de Jorbalán, que es un miembro podrido de la sociedad? Imagínense. Tiempo más tarde, la fundadora tuvo una actuación decisiva en la vida de este sacerdote, impidió que huyese a Francia y lo libró de los tribunales eclesiásticos. Tremenda realidad, una realidad que hay que ponerla también en contexto. Son los años de trabajo en la ciudad de Turín, de San Juan Bosco, Sí. De Santa Soledad Torres Acosta, que también comienza a trabajar en el cuidado de los enfermos, María Claret, San Antonio María Claret, que era confesor también de la santa y confesor a la vez de la reina. Exactamente. Momentos difíciles en donde comienza a tejerse políticamente movimientos oscuros, la presencia masónica en los poderes empieza a sacudir muchos de los cimientos y sobre todo a querer separar, poner esa laicidad en el Estado de tal manera que haya una ruptura, no solamente una separación entre lo que es política y lo que es la fe. O sea, son tiempos turbulentos. Y a esta mujer justamente se le ocurre en estos tiempos fundar. Pues se le ocurrió a todos los demás, porque es que era curioso, es que la conjunción de los santos, la inspiración del Espíritu Santo, toca varios corazones al tiempo, y según sea la época del hombre, porque la intención de Dios siempre ha sido salvar. O sea, Dios quiere que el hombre sea feliz, y feliz en su compañía. Y como bien dice usted, en esta época se quiere separar el Estado de la religión. Hay que tener en cuenta que eran los reyes católicos en España, en Turín también eran reyes católicos, era todo como una conjunción, donde la política se regía por los dictámenes de la Iglesia, es decir, no había... Por lo menos de la fe. De la fe, ciertamente, de lo que establece el dogma, no porque lo dijera el Papa, sino porque era la ley de Dios. Y eso lo quisieron romper. Y por debajo se cocinaba en todos esos reinos, te digo yo se cocinaba porque entre los que estaban, entre militares, diplomáticos y todo esto se estaba creando pues esa política de decir abajo el rey. ¿Ya? Abajo el rey, pero porque el rey representaba la religión también. Claro. Y si el rey era católico, pues las leyes tenían que basarse por las leyes católicas. Y como usted bien lo ha contado, pues esa ruptura que luego se dio porque hubo una revolución por los años entre 1830 y 1870, pues hubo todo este tipo de revoluciones. Claro, a la reina Isabel II, que era la reina regente porque el príncipe era muy pequeño, la tuvieron que hacer huir a Francia. O sea, los que estaban a favor del reinado, ella tuvo que exiliarse en Francia y tuvo que ir también con ella San Antonio María Claret, que su apostolado era el de la prensa, un excelente escritor, y empezó a escribir libros sencillos para educar al pueblo en la verdadera fe. Lo mismo hizo San Juan Bosco por esa época, con sus chicos y también con su imprenta. San Juan Bosco escribió una historia sagrada, una historia sagrada de lo que era la Biblia, pues también por esas épocas. Y las santas se dedicaban a la parte de ayuda al prójimo. Claro, porque es... Santa María Mazzarello, que también se dedica a la educación, o sea, junto con San Juan Bosco, ¿no? Cofundadora de las hijas de María Auxiliadora. O sea, tantos santos que en esa época marcan, digamos, como un nuevo rumbo. No, o sea, no por distinto,
sino por demostrar claramente lo que la fe ya venía haciendo, Claro. pero de una manera tal vez más como socavada, que no se veía tanto. O sea, Claro. la gente de fe, como usted dijo muy bien, incluso de la corte, siempre se gloriaba de haber fundado hospitales, hospicios, monasterios, Exacto. todo para la caridad. Claro. Pero ahora comienzan con más fuerza, porque ya vienen dándose de algunos siglos anteriores, estas obras de caridad. Es decir, Exactamente. yo trabajando con el pueblo directamente, ahí, como diría nuestro padre Molina, con el machacado, Eso es. y no dándole un pescado, sino dándole enseñándole a una pescar, caña de a pescar pescar. y enseñándole Ah, a pescar. Así es. ¿Y es por qué? Pues porque el grupo de malos, vamos a llamarlo así, pues quería separar a Dios de la labor del hombre, de la vida del hombre, que es la tentación, digamos, y la lucha que siempre se ha dado en todos los siglos, en 2000 años de vida, Lógico. y lo se sigue dando, ¿no? Tengamos en cuenta que el demonio no cambia planes. No. El demonio es un ángel, tiene una inteligencia angélica, pero la inteligencia angélica está ofuscada por el pecado. Los más tontos somos nosotros, que tenemos la inteligencia también ofuscada, a pesar de que tenemos una naturaleza que ha sido reparada por nuestro Señor Jesucristo, redimida, pero tenemos esa herida del pecado en nuestros corazones y en nuestra mente, y somos tan tontos que, como suele decir el refrán, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y nos pasa eso, es decir, el demonio no usa nada nuevo. Lo de siempre ha sido atacar la verdad a través del paganismo, haciéndoles ver que los judíos eran unos exagerados cuando todavía nuestro Señor Jesucristo no había venido al mundo. Así es. Una persecución a la fe que llevó incluso al martirio a muchos judíos que no querían quebrantar su ley. ¿Y por qué esa obstinación? ¿Quién está detrás? Pues el demonio. Claro. ¿Por qué la obstinación de separar tan radicalmente el Estado? El Estado es laicista. Lo que ha sucedido ahora, hace pocos días en Argentina, que han ultrajado una imagen de la Virgen, la han profanado porque tiene que ser una educación laicista. ¿Y a quién ofende que una imagen esté ahí? Mire, si usted no quiere, no la vea. Pero hay una realidad histórica que no puede cambiarse. Claro. Y la Argentina y todos los países de Latinoamérica, cuando han hecho su juramento de independencia, lo han hecho en nombre de Dios. Y eso no lo cambia ni usted, ni yo, ni nadie, porque está en nuestro ADN. Es como aquellos que dicen, yo me voy a hacer una operación para dejar de ser hombre y ser mujer. Mire, perdóneme, usted se va a hacer una cirugía estética y su cuerpo va a aparecer ahora un cuerpo distinto, pero usted sigue siendo un hombre si era un hombre antes, y usted sigue siendo una mujer si era una mujer antes. No cambia de sexo. Pues esto es lo mismo. Exactamente. Así es. O sea, el querer arrancar a Dios del alma no se puede, porque Dios, o sea, somos imagen de Él. ¿Qué sucede? Que nuestras creencias, nuestras costumbres las pervierte la maldad precisamente para alejarnos de ese Dios. Pero como Dios nos ha redimido, ha derramado su sangre por nosotros, siempre nos da la oportunidad de volver y nos perdona. Y fíjense que esto a la pobre Micaela, como ya lo hemos adelantado, fue tan fuerte las calumnias que le han hecho. Y fíjense que las calumnias tampoco iban... ¿De qué la acusaban? Decían que se iba por las noches, como ya dijo la hermana, de incógnito a bailar. ¿Qué de incógnito? Si se iba a bailar porque su hermano la invitaba y porque era parte de la corte. Y que comulgaba todos los días. Claro, en aquella época nadie lo hacía, ¿no? Sí. Y por si fuera poco, rezaba arrodillada en la tarima del altar. ¿A quién se le ocurre? Una mujer que esté cerca del presbiterio, en aquella época sobre todo. Otro sacerdote la difamaba en lo relativo a su conducta y vida privada, del modo más infame, suponiendo, vergüenza da decirlo, que ella traficaba con sus acogidas. Tremendo.
Pues esta fama fue, esta triste fama de la pobre Micaela, fue tan grande que las calumnias tardaron en olvidarse y el ambiente de animadversión que se creó contra la santa la acompañó a lo largo de toda su vida y se hizo presente incluso durante el proceso de beatificación, hasta tal punto que el Papa Benedicto XV estuvo a punto de retirar su causa, que fue muy controvertida, lo mismo que sucedería con San Antonio María Claret. Menos mal que el Espíritu Santo actuó y allí se descubrió la verdad. Claro, es que la verdad triunfa siempre. 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 Podemos estar así todo el día. Siempre. Sí, porque... Hermana, hasta aquí llegó nuestro tema del día de hoy. Espero yo que nos haya ayudado para comprender esta realidad, una realidad de una iglesia que es bellísima a pesar de las contradicciones. No nos asustemos de que los momentos sean difíciles, de que se digan muchas cosas o se desdigan muchas otras. Lo importante es saber que estamos en la verdadera iglesia de Cristo, compuesta por hombres, compuesta por pecadores, sí, como lo dice nuestro Papa Francisco continuamente. Hay que reconocer que somos pecadores, pero también con la certeza de que el Espíritu Santo es quien la guía y la dirige. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé fortaleza para siempre permanecer en la verdad. Y ponemos en las manos de la Santísima Virgen las intenciones de todos ustedes y de una forma especial quiero hoy que recemos por nuestros socios colaboradores. Estamos pasando un momento muy difícil, hay muchos socios colaboradores que siguen fieles, pero que el Señor también mueva a que aquellos que tal vez por un motivo o por otro han dejado de ayudarnos o de dar su aporte mensualmente, vuelvan a hacerlo, porque es muy necesario para que la verdad siga pudiendo transmitirse. Hermana, las 3 Ave Marías. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Gracias por habernos acompañado, hermana. A ustedes por invitarme a estos programas. Y a todos ustedes, darle las gracias también por haber estado este rato con nosotros, volver a agradecerle a José Antonio Tinta que ha hecho posible que este programa esté al aire y recordarles, en el fondo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.